Hola a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, quiero hablarles sobre los miedos. Podemos tener miedo a hablar en público. Podemos dejar que ese miedo nos domine. O podemos arriesgarnos a ganar, arriesgarnos a triunfar en el escenario. Debes tomar riesgos en el mundo de la oratoria para conquistar y lograr tus metas. Con ustedes su servidor Carlos Enrique López Adames. Y vamos a comenzar el día de hoy con esta frase que dice, no tengas miedo de equivocarte. En esta nueva economía, uno solo puede ser exitoso si de verdad te arriesgas. Frase de Jürgen Klarik. Debes arriesgarte para hablar en público, arriesgarte a fracasar, a equivocarte, a aprender de tus errores para ser mejor. Debes concentrarte y enfocarte en hacerlo ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Hablar en público. ¿Quieres ser orador? ¿Quieres hablar fluidamente? Empieza desde ya para que obtengas los resultados que deseas. Hazlo ahora. Algunas veces el después se convierte en nunca. ¿Quieres hablar en público? Empieza desde ya. Si te dan una oportunidad para hablar, aprovéchala. Aprovecha las oportunidades que te dan para hablar en público y saca el máximo provecho de ellas. El mayor placer que engendra el miedo no es evitarlo, no es obsesionarte con él, no es luchar contra él, es hacerte más grande para que el miedo no te importe. Debes hacerte más grande que tus miedos. ¿Cómo te haces más grande que tus miedos? Cuando tus motivaciones para hablar en público son más grandes que tus miedos pasan a segundo plano. Debes encontrar un para qué, una razón que te motive, que te inspire a comunicar, a transmitir un mensaje. Cuando encuentras ese para qué, las palabras surgen naturalmente. La frase que ven en la diapositiva pertenece al autor Juan Diego Gómez. Ahora vamos a comenzar con el contenido del día de hoy. Hoy vamos a ver un poco sobre la elaboración del discurso, cómo creamos el discurso y veremos algunas figuras retóricas para embellecer nuestro discurso. Comencemos. ¿Qué es la invención? ¿Qué es la invención? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en tu discurso? Lo primero que tienes que hacer en tu discurso es generar, es crear las ideas de lo que vas a hablar. ¿Qué voy a comunicar? ¿Qué voy a transmitir? Primero debes hacer una lluvia de ideas con todas las posibilidades que tienes en contenido. Haces una lluvia de ideas de contenido, de estrategias, de dinámicas, contenido, dinámicas, estrategias. Vas haciendo distintas lluvias de ideas. Vas haciendo distintas lluvias de ideas. Ese es el principal objetivo. Leí por el chat que están diciendo que se me escucha entrecortado. Me pueden escribir. Voy a continuar. La invención es la afluencia de ideas fundamentales del discurso. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de tu discurso? Haces una lluvia de ideas con todas las ideas que se te ocurran en ese momento. Simplemente te dejas llevar y vas colocando todas las ideas en contenido. ¿Qué contenido tiene tu tema? ¿Qué estrategias vas a aplicar? ¿Qué dinámicas vas a aplicar para conectar con la gente? Todas las ideas las vas a anotar o las tienes en tu mente, depende de tus capacidades. Cada quien tiene capacidades distintas que se van desarrollando con el tiempo. La disposición es cómo nosotros vamos a distribuir y ordenar esas ideas. Pero antes de distribuir y ordenar las ideas, debemos someterlas a un proceso de descarte.
y selección. Tú puedes tener muchas ideas de contenido, de estrategias para tu discurso, pero debes seleccionar y descartar las ideas que sean correctas. Vas a seleccionar las ideas que sean convenientes para tu presentación, para lo que quieras comunicar. Las ideas deben estar correspondidas a lo que tú deseas transmitir ese día. Debes seleccionar muy bien las ideas, dependiendo del público que tienes, de lo que tú quieres transmitir y del tema o la temática de la que vas a estar hablando. Luego de que ya tienes tus ideas, procedes a la distribución y orden de esas ideas. ¿En qué parte voy a colocar esas ideas? Tengo estadísticas, datos, historias, anécdotas personales. Eso lo voy a colocar en el desarrollo. Tengo unas preguntas muy interesantes que pueden llamar la atención. Bueno, eso lo voy a colocar en la técnica de inicio. Tengo una dinámica grupal increíble. Bueno, eso lo quiero colocar en el final, en el cierre. Empiezas a distribuir en dónde vas a colocar tus ideas. Las coloco en el inicio, en el desarrollo, en el final. ¿En qué parte voy a colocar mis ideas? Ahora, ¿qué es la elocución? ¿Qué es la elocución? Se refiere a la expresión lingüística del discurso, la elección y colocación de las palabras, el ritmo condicionado por estas, la correcta utilización de las figuras retóricas. Tú vas a elegir en qué momento vas a aumentar la voz, en qué momento vas a disminuir la voz. ¿Por qué? Ya distribuiste las ideas de tu discurso en el principio, en el desarrollo y en el final. Ahora tienes que determinar en qué momentos vas a utilizar un ritmo de voz determinado, un volumen de voz determinado y una clase de tono. Por ejemplo, determinas que en el inicio de tu discurso vas a aumentar la voz y vas a hablar rápido y enérgico. Y al final vas a hablar lento y suave y con muchas pausas. Esa es la elocución. Vas a decidir en qué partes de tu discurso colocar la voz de una manera determinada. ¿Qué expresiones faciales vas a hacer? ¿Cómo te vas a comunicar con tu cuerpo? En el inicio me voy a ver agitado, en el final calmado. Vas a elegir y colocar las palabras según tu conveniencia. La correcta utilización de figuras retóricas. Por ejemplo, colocas figuras retóricas de duplicación en el desarrollo de tu discurso para ampliar el sentido de la palabra y que esa palabra quede grabada. Las figuras retóricas las iremos viendo en el transcurso de estos días, pero hoy veremos algunas de ellas. Pero es importante que tú elijas y coloques las palabras, el ritmo, qué ritmo vas a tener y una correcta utilización de figuras retóricas que no sea exagerada. Si la utilización de figuras retóricas es exagerada, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si la utilización de figuras retóricas es exagerada? El discurso se verá poco natural y sobreestilizado. Resulta
que en la antigüedad se utilizaba de forma exagerada las figuras retóricas. Antes hablaban con exceso de figuras retóricas. Hoy en día es totalmente distinto. Utilizamos las figuras retóricas cada cierto tiempo con una intención determinada, pero no en todo el discurso. Antes se hablaba de esa manera, utilizando figuras retóricas en todas las palabras que decimos, incluso en la vida cotidiana. Pero hoy en día solamente es utilizada cuando es debido. Ahora, ¿qué es la composición o compositio? Es la redacción, cómo y en qué orden se colocarán las ideas. Recuerden que en un paso anterior les comenté que distribuíamos las ideas. En este paso la vamos a ordenar. Por ejemplo, yo distribuí datos, cifras, estadísticas, una historia personal y una anécdota en el desarrollo. Ahora yo tengo que ordenar todo eso que distribuí, yo lo tengo que ordenar. Por ejemplo, primer paso del desarrollo, contar una historia personal. Segundo paso del desarrollo, una anécdota. Tercer paso del desarrollo, una cifra, un dato, una estadística. Empiezo a ordenarlas. Ya las distribuí, ahora tengo que ordenarlas. ¿Cuál va primero de todas esas ideas que distribuí en un sector determinado de mi discurso? Que puede ser el inicio, el desarrollo o la conclusión. Ahora, ¿qué es la afluencia de palabras? Es la fluidez al preparar y pronunciar el discurso. Esta facilidad se adquiere escribiendo, perorando y leyendo. Es lo que me comentaban el día de ayer sobre la necesidad de utilizar la creatividad en momentos determinados. Para eso se requiere una buena afluencia de palabras. ¿Cómo adquieres una afluencia de palabras? Escribiendo, perorando, que es hablando, y leyendo. Escribiendo, perorando y leyendo. ¿Cómo adquieres una afluencia de palabras? Con la lectura. La lectura te da la capacidad de poder abordar distintos temas que puedan surgir en el momento y que no preparaste. Debido a la lectura, asimilas información que es contenida en tu cerebro y que te puede servir para el futuro, en cualquier situación. Hablar te da la agilidad mental lingüística que te permite desenvolverte de manera óptima con agilidad y rapidez. Escribir te permite desarrollar tus capacidades creativas y comunicativas. Porque como escribes, vas a hablar. Y como hablas, vas a escribir. En tu discurso debes tener dos cualidades. Claridad, hablar con precisión y con sencillez. El ornato lo desarrollaremos más adelante. Pero, ¿qué es el ornato? Imagínate la estructura de una ciudad. Una ciudad puede ser bonita o puede ser fea. Eso depende del ornato, la estructura de la ciudad. Lo mismo pasa con el discurso. ¿Qué ornato tiene tu discurso? ¿Es magnífico o es decadente? Eso depende del ornato, de la estructura. Es el ornato. Ahora hablemos de las figuras retóricas. Palabra o grupo de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. El énfasis deriva de la desviación consciente del hablante o creador con respecto al sentido literal
de una palabra o al orden habitual de esa palabra o grupo de palabras en el discurso. Lo que quiere decir es que las figuras retóricas no es un sentido literal, es un sentido figurativo que da a entender lo mismo, pero con otro orden de palabras que amplían el significado y que ayudan a tener una concepción diferente de lo que se dice. Ayudan a tener una concepción totalmente diferente de lo que decimos, porque desvía conscientemente al hablante con respecto al sentido literal de una palabra o al orden habitual de esa palabra. Vamos a continuar. Vamos a comenzar con la primera figura retórica que veremos el día de hoy. El símil es la comparación con nexos. Palabras como puñales. Las palabras son puñales en sentido literal. No, es sentido figurativo, es una figura retórica. Una figura retórica llamada símil. ¿Por qué? Porque estás comparando a las palabras con los puñales. Podría ser también palabras como balas. Ella era negra como la noche. Eso es un símil. Es una comparación conexa. Ella era morena como el café. Un símil. Es una comparación con nexos. Palabras como puñales. Metáforas. Consiste en la traslación del sentido de una palabra a otra. El día de hoy tengo que decirles algo y es que estoy inflamado de pasión. Eso es en sentido literal, no es en sentido literal, porque tú te puedes inflamar, es decir, tu cuerpo se incendia cuando tú sientes pasión. No, tu cuerpo no se incendia cuando tú sientes pasión. Es una metáfora que traslada el sentido de la palabra inflamado a la pasión. ¿Qué quiere decir? Puede tener distintos significados, que estoy lleno de amor, de dedicación, de pasión, de ganas. Puede significar distintos conceptos dependiendo del contexto. Consiste en la traslación del sentido de una palabra a otra. Sinécdoque es nombrar el todo por la parte por el todo, la especie por el género y viceversa, el singular por el plural. Cuando dices, no tiene un techo donde vivir. No tiene un techo. ¿Una persona puede vivir en un techo? No. ¿A qué se refiere el techo? No tiene familia, no tiene hogar, no tiene casa, pero en sentido literal una persona no va a vivir en un techo. Estás nombrando el todo por la parte. O cuando dices, esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. Esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. Estamos nombrando el todo por la parte. Esa mujer tiene 4 bocas que alimentar. ¿A qué se refiere 4 bocas? A los 4 hijos. ¿Cuál es el todo por la parte? 4 bocas. 4 bocas que significan que tiene 4 hijos. Y tú entiendes cuando
se dice, esa mujer tiene 4 bocas que alimentar, entiendes, dependiendo de la cultura en la que te encuentres, que esa mujer tiene que alimentar a sus 4 hijos. La antonomasia. Una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo. El libertador, el gordito, la flaquita, el intelectual, el campeón. Una cosa en lugar del nombre para caracterizarlo. Usualmente utilizamos muchas de estas figuras retóricas en nuestra vida cotidiana. Onomatopeya. Se caracteriza por traer los sonidos a la mente del oyente, por imitación o por evocación. Tic-tac, tic-tac. Se ha acabado el tiempo de tu vida. Es momento que regreses y vivas de nuevo. Eso es una onomatopeya. Atraes el sonido a la mente del oyente por imitación o por evocación. ¿Qué es imitación? Y la puerta de repente se cerró. Eso es imitación. Trato de imitar con un objeto, con mis manos, el sonido. Pero ¿qué es la evocación? Cuando yo realizo ese sonido con mi voz. Cuando yo digo tic-tac, tic-tac, el tiempo se ha acabado. Tic-tac, tic-tac, tu tiempo se ha acabado. Eso es una evocación. Lo estás haciendo con tu voz. Imitación cuando provocas el sonido. Evocación cuando lo haces con tu voz. Ironía. Decir lo contrario de lo que se piensa. Yo los quiero a todos. Yo los amo. Mi jefe es el más querido. Eso es ironía. Decir lo contrario de lo que se piensa. Eufemismo. Consiste en disminuir el impacto de lo que se dice para atenuar la impresión. En lugar de decir reducción de personal, en lugar de decir están votados, decimos reducción de personal. Disminuimos el impacto de lo que decimos para atenuar la impresión. Por ejemplo, en lugar de decir está muerta, ¿qué decimos regularmente? Ahora descansa en paz. En lugar de decir está muerta o está muerto, decimos ahora descansa en paz, entre otros eufemismos. Consiste en disminuir el impacto de lo que se dice. En estos momentos tenemos un recorte de presupuesto. ¿Qué quiere decir? Una mala situación económica. Es como disminuyes el impacto de lo que vas a decir con las palabras. La perífrasis o circunlocución consiste en utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Tenía un ojo sin luz de nacimiento. Tenía un ojo sin luz de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que era tuerto. Estabas utilizando más palabras de las necesarias para explicar o dar a entender, expresar una idea o concepto. Por ejemplo, en lugar de decir me gustas, siento algo por ti,
se aplicaría la figura retórica de la siguiente manera. He sentido algo por ti en mi corazón y no lo puedo detener. Es algo tan imparable que lo siento todos los días de mi vida. Es utilizar más palabras de las necesarias para expresar una idea o concepto. Hipérbole. Es una exageración deliberada de lo que se dice. Tenía la mano fría como un témpano. Tenía la mano fría como un témpano. Es una exageración deliberada de lo que se dice. En este lugar hace tanto, pero tanto calor que me voy a asar. Es una exageración deliberada de lo que se dice. ¿Por qué? Porque en un sentido literal no puedes tener la mano tan fría como un témpano de hielo. Así que es una exageración deliberada de lo que decimos. Oxímoron. Se produce por conjunción de opuestos. Luz oscura, música callada. ¿La música puede ser callada? No, porque la música suena. Es una conjunción de opuestos, como luz, oscura, oscura, luz. Es un oxímoron. Personificación o antropomorfismo. Consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados. El aire descansa de su andar. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire condicionado no funciona. Y por eso es una figura retórica. Es una personificación. Le atribuyes cualidades humanas a ese ser que es inanimado. Le estás atribuyendo cualidades humanas de descansar al aire acondicionado. Por ejemplo, la impresora detecta automáticamente cuando yo me siento estresado. Y ella se daña a propósito. Ella sabe cuando yo estoy estresado, cuando yo necesito imprimir algo. Y ella lo hace a propósito, ella se daña a propósito. Yo la he visto. Eso es una personificación. Le estoy atribuyendo cualidades humanas a la impresora. Animalización. Atribuimos a seres humanos características de los seres irracionales. Ese hombre es un zorro para salirse con la suya. Atribuimos a seres humanos características de los seres irracionales. Mi esposa se enroscó para lanzar su veneno. Eso es una animalización. Le estamos atribuyendo a seres humanos características de animales, de seres que son irracionales. La reificación. Atribuimos a seres vivos cualidades del mundo inanimado. En la anterior le atribuíamos características de seres irracionales a los humanos. En la reificación le atribuimos a seres vivos, cualidades del mundo inanimado. Alberto tiene fallo el motor. ¿Qué quiere decir esto? Depende de lo que usted entienda. A María le falta un tornillo. ¿Qué quiere decir? A María le falta un tornillo. Eso quiere decir
que no es una persona cuerda. Atribuir a seres vivos cualidades del mundo inanimado. Sinestesia. Consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales. Por ejemplo, azul triste. El azul es triste. Azul es de la vista y triste es una emoción. Son mundos sensoriales totalmente distintos. Amarillo, chillón. Amarillo, vista, chillón, auditivo. Mundos sensoriales totalmente distintos. Para ir concluyendo el día de hoy, quiero dejarlos con esta frase de Juan Diego Gómez, que dice: compórtate desde ya como lo que serás. No esperes hacerlo, te será útil. Si tú quieres ser un gran orador, si tú quieres expresarte de manera eficaz, eficiente y conectar con tu público, empieza desde ya y actúa como el orador que quieres ser. No esperes hacerlo, te será útil. Tú tienes el potencial. Ahora, conviértete en el gran orador que eres. Tú tienes todas las herramientas. Tú tienes la capacidad, la inteligencia para impactar con tus palabras. Así que empieza desde ya a hablar en público y no lo dudes. Y serás exitoso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Ahora vamos a proceder a la ronda de preguntas y respuestas referentes a la clase y comentarios. Voy a activarles el audio. Ahora pueden activar sus audios. ¿Quién desea intervenir? Hola, buenas noches. Flor Martínez. Hola, buenas noches, Flor. Te escucho. Quería comentar sobre la última figura retórica kinestésica. ¿Puedo, por ejemplo, comparar el verde limón? ¿Eso lo pudiera decir así o forma parte de esta figura retórica? No, porque no son mundos sensoriales distintos. Por ejemplo, verde, verde amargado. Verde amargado sí podría ser, pero verde limón no considero que sería esa figura retórica. ¿Cómo sería un símil, tal vez? ¿Cómo dijiste? ¿Sería un símil, tal vez? No, simplemente estás diciendo verde limón, que es un color. Ok, está bien, gracias. Gracias. ¿Existe otra persona que quiere intervenir? ¿Yo me escuchan? Sí. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrea Viloria y todo este contenido que acabamos de ver va directamente a proporcionar el desarrollo de nuestro discurso o es recomendable usarlo al inicio o al momento de la conclusión. En cualquier momento de tu discurso, dependiendo de lo que tú quieras implementar, debes agregar figuras retóricas. Vas a Ok, buscar las gracias. figuras retóricas que se adecúen al mensaje que tú quieres transmitir. Ok, gracias. Gracias a ti. Profesor, una Hola. pregunta. Yo quisiera preguntarle sobre el oxímoron. No me quedó muy claro. Que dice que es una conjunción de opuestos. ¿Podría dar un poco más ejemplos? Más de ejemplos. Claro que sí. Es una conjunción de opuestos.
Luz oscura. ¿La luz puede ser oscura? No. Es cuando tú conjugas los opuestos dentro de una oración. Por ejemplo, yo di otro ejemplo en esa diapositiva que era música callada. Ya. Ujú. Es la unión de los opuestos. Ese es el oxímoron. Por ejemplo, los autores, los escritores, definen que un oxímoron en sus libros, según la definición de ellos, la pasión es considerada un oxímoron por excelencia, porque es una mezcla entre odio y amor. Entonces, por eso ellos dicen que es un oxímoron en sentido figurativo. Amor y odio. Sí. También podrían Ok. ser Literal. muerto viviente, gas líquido. Gas líquido. Sí, gas líquido. Podría ser un oxímoron. Mira, no es líquido, exactamente. Podría ser también silencio atronador. El silencio puede ser atronador. Podría No ser sé si una es conjunción de... atronador. Ensordecedor. No. Exacto. Es una conjunción de ¿Qué opuestos. dice? Por ejemplo, hoy hace un día claroscuro. Claroscuro. Ok, o es claro o es oscuro. Exacto. Entonces es un oxímoron, una conjunción de opuestos. Eso era lo que yo te estaba leyendo hace rato. Gracias, profesor. Gracias a ti. La distribución de la gasolina, la Bueno. banda, que tenemos que poner la huella, lo que yo te dije. Intervenir, es María Belén. ¿Existe ¿Aló? otra persona que quiere intervenir? Sí, Yo, Lidia, Sí, te escucho. coincidimos dos. Bueno, lo que yo quería preguntar es sobre la parte del ornamento. Ay, se me olvidó la palabra. Cuando adornas lo que estás diciendo con más palabras, ¿no? A mí me pasa que yo a veces soy muy concreta, ¿no? Entonces me cuesta adornar mi discurso, ¿no? Con más palabras. ¿Qué piensa usted que me podría recomendar para yo desarrollar esa parte? Aplicar las figuras retóricas que se adecúen a su contenido, que por lo visto es un contenido que no requiere de exageración de figuras retóricas, sino utilización de figuras retóricas en casos concretos. Por ejemplo, el eufemismo lo puedes utilizar para reducir la atenuación de la impresión de las palabras que tú quieres decir en un momento determinado, para que las palabras no se escuchen tan Tan dramáticas, tan pesadas, exacto. Ok. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Buenas noches, profesor. ¿Cómo Buenas está? noches. Excelente. Qué bueno. Quería preguntarle, ¿es necesario que cuando uno hace una conferencia o es orador, utilizar siempre figura retórica o no siempre se da el momento para uno utilizarlo? Deberías utilizar por lo menos una figura retórica en tu discurso, porque la oratoria viene de la retórica. La retórica es oratoria y la oratoria es retórica. Así que Ok. deberías utilizar al menos una figura retórica. Claro, en este sentido es porque, por ejemplo, lo que es el símil, la metáfora y el hipérbole, eso lo utilizamos casi que siempre, ¿no? Entonces, claro, de repente uno no lo ve como, por decirlo así, como como embellecedor, porque ya es algo que uno está acostumbrado a utilizar, ¿no? Entonces, claro, sí, tiene razón. Eso es lo que quería preguntarle. Muchas gracias. Gracias a ti. hola, es María Belén. Hola, María. Quería preguntarte, o sea, de todas estas herramientas de figuras retóricas, o sea, ¿cuánto es lo recomendable en un discurso? ¿O pueden ser infinitas? Todas las que tú quieras colocar en tu discurso, pero que no sea exagerado.
es decir, que no coloques en todo tu discurso figuras retóricas, que todo tu discurso sea figuras retóricas. ¿Por qué? Porque el lenguaje antiguo adornaban las palabras. Ellos les encantaba adornar las palabras, utilizar expresiones lingüísticas, figuras retóricas de forma exagerada. Cada conversación era con figuras retóricas y no es la idea. Lo que debes aplicar es que dependiendo del mensaje que tú quieras transmitir, vas a utilizar la figura retórica adecuada. Puedes utilizar bastantes figuras retóricas en tu discurso, pero que todo tu discurso sea figuras retóricas no sería lo correcto porque serías una oradora ática, es decir, una oradora antigua, como antes se utilizaba la oratoria. Ok. Gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Otra persona desea intervenir para decir la asignación de hoy? Flor Martínez de nuevo. Hola, te escucho. Quería comentarle a la compañera que preguntó por otros ejemplos de oxímoron, que yo pienso que pudiera ser playa seca, uno, y el otro un silencio ensordecedor. Me gustan, perfectos, Gracias. excelente. Ahora voy a proceder a decir la asignación del día de hoy. La asignación del día de hoy consiste en que visiten un sitio web que se llama retóricas.com. En ese sitio web ustedes pueden aprender, profundizar de las figuras retóricas mediante juegos, pruebas y ejercicios que están relacionados con la retórica. Vas a explorar las distintas definiciones en ese sitio y vas a seleccionar las que gustes aprender. Luego de visitar el sitio, de realizar los juegos, las pruebas y los ejercicios que hay en ese sitio y de buscar algunos conceptos de algunas figuras retóricas, vas a comentar por el grupo de WhatsApp tu experiencia en el sitio web. ¿Qué te pareció? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te fue en los juegos? ¿Qué figura retórica nueva adquiriste en el sitio? Profe, Sí, repita la página, por favor. yo la voy a pasar por el grupo. Se llama retóricas.com. Ah, ok, porque me estoy metiendo y no aparece, pues no existe. Retórica.com. No, retóricas.com. Ah, ok, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a la asignación? Es importante que entren al sitio web, vean distintas figuras retóricas, jueguen con las pruebas y ejercicios, porque eso los ayuda a entender las figuras retóricas y cómo las pueden aplicar. Lo más importante no es aprenderse la figura retórica en su definición. Lo más importante es que asimiles el molde, la forma de cómo crearla, para que tu cerebro lo pueda diseñar a la hora de dar un discurso. Carlos, Sí, ¿me escuchas? sí, te escucho. Sí, oyendo lo que tú dices de que la intención no es que uno se aprenda todas las figuras retóricas, yo lo que puedo entender es que en la medida que uno las conoce, ¿verdad? Las conoce, uno puede identificarse más con una u otra. Algunas se parecerán más a la personalidad del orador
y entonces hará más uso de esas, porque yo creo que si uno no se apropia de la figura retórica, cuando la utiliza, no se va a escuchar natural, no va a ser algo como ficticio, pues como un teatro, y creo yo que no sería lo más conveniente. Así es, depende de lo que tú quieras comunicar, vas a utilizar las figuras retóricas que te gusten y quieras emplear. Gracias a todos por compartir conmigo el día de hoy. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.